Vamos a explicaros en este vídeo cómo es un boroscopio o endoscopio para hacer inspecciones en equipos que están relacionados con el mundo de las energías renovables. En el mundo de las energías renovables encontramos algunos equipos que deben ser inspeccionados mediante una inspección visual, pero en los que no podemos meter la cabeza. Entonces necesitamos cámaras que podamos meter por orificios y a los que podamos hacer esta inspección visual, pero con la ayuda de un elemento óptico. Encontramos diferentes cámaras en el mercado, realmente encontramos cámaras desde 25 euros hasta unos 100.000 euros, pues en todo ese rango encontramos cámaras de muy diferentes características y de muy diferentes calidades. Evidentemente, cuanto más barata es la cámara, menos posibilidades tendrá, menos prestaciones tendrá y sobre todo lo que tendrá será menos nitidez en la óptica y menos resolución. Para hacer inspecciones en el mundo de las energías renovables siempre nos vamos a centrar en boroscopios que tienen costes que están siempre por encima de los 5.000 euros. Y básicamente pues encontramos unas pocas marcas como Storz, como Olympus o como GE, General Electric, que son boroscopios que reúnen características suficientes. Junto a ellas también encontramos que cámaras de origen asiático y que nos ofrecen en estos momentos prestaciones muy interesantes, con calidades ópticas muy interesantes, dependiendo de lo que estemos dispuestos a pagar, pues encontraremos cámaras mejores o peores, pero que por debajo de los 5.000 euros, entre 1.000 y 5.000 euros, pues algunas de ellas tienen unas calidades más o menos razonables. Siempre vamos a tener en cuenta que algunas de sus características principales no los vamos a encontrar en el datasheet, en la hoja de características, porque hay alguna que no tiene unidades. Por ejemplo, la nitidez de la lente no tiene unidades, con lo cual sí que vamos a encontrar otros parámetros como la profundidad de campo, etcétera, o los píxeles de resolución que nos van a hacer pensar que son dos cámaras iguales, pero no, la nitidez de la lente, que es uno de los aspectos más caros del boroscopio, y la calidad del sensor van a ser elementos que condicionan mucho el precio del boroscopio y que hacen que tengamos pues una disparatada diferencia entre boroscopios muy baratos y boroscopios más caros. ¿Cuáles son las partes principales de un boroscopio? Pues encontramos en primer lugar la lente. La lente pues son lentes que tienen tres características principales: la nitidez, que no tiene unidades, que es una característica óptica que solo podremos valorar mirando, el ángulo de apertura y la profundidad de campo. La lente además tiene otra característica y es si es de visión frontal o es de visión lateral. La lente va equipada en la punta con una iluminación y esa iluminación puede ir colocada en la cabeza o preferiblemente en el cuerpo de la unidad de visualización. El sensor puede ir colocado en la cabeza, pero también puede ir colocado en la unidad de tratamiento y buscar la imagen que llega al sensor puede llegar a través de fibra óptica. La cabeza, como vemos, también está dotada en general de movimiento. Hay cabezas que son rígidas, pero las cabezas que vamos a necesitar para las inspecciones boroscópicas que vamos a hacer en el mundo de las energías renovables, pues va a tener siempre cierto movimiento. El sensor puede ser de dos tipos, puede ser sensor CMOS o sensor CCD. Los sensores CCD tienen más calidad, pero también tienen un coste muchísimo más alto. Los sensores CMOS tienen un coste más bajo, pero hoy en día las calidades CMOS se aproximan a pasos agigantados a las calidades de CCD, conservando esa diferencia de precios. La sonda tiene tres características fundamentales. La primera es la rigidez, de manera que encontramos en el mercado sondas rígidas, sondas semirrígidas y sondas flexibles como esta. La longitud, en este caso estamos hablando de una sonda de 3 metros de longitud, pero encontramos en el mercado sondas de apenas 30 centímetros y sondas de 30 metros, dependiendo del equipo que queramos inspeccionar. Y la tercera característica es el diámetro. Es una característica muy importante porque a mayor diámetro, mayor calidad, porque el sensor puede ser más grande,
pero a mayor diámetro, mayor dificultad para meterlo por determinados sitios. Así que vamos a tener que buscar un compromiso entre calidad y accesibilidad. Ese equilibrio lo encontramos normalmente en 3 tamaños dentro del mundo de las energías renovables. Lo encontramos en 4 milímetros, en 6 milímetros o en 8 milímetros de diámetro. Siempre que sea posible utilizaremos la sonda más grande y solo en los casos en los que se requiere una accesibilidad a sitios muy concretos utilizaremos sondas pequeñas de menos calidad. La unidad de tratamiento de las imágenes es otro de los elementos imprescindibles. Realmente es un pequeño ordenador, pequeño gran ordenador, y eso hace que algunos fabricantes decidan prescindir de esta unidad y utilizar directamente un ordenador portátil. Pero la mayoría de los fabricantes de prestigio utilizan una unidad en la que recibimos las imágenes, tratamos estas imágenes, almacenamos estas imágenes, o bien en un disco duro interno o bien en soportes como tarjetas SD, micro SD, etc. En la unidad podemos grabar 2 tipos de informaciones. Podemos grabar vídeo o podemos grabar fotografía. Siempre que podamos grabaremos vídeo y lo apoyaremos en fotografías puntuales que vayamos haciendo de los hallazgos o de las cosas significativas que vayamos localizando. Y además tenemos los accesorios. Recordemos que se trata de elementos de alto coste. Este, por ejemplo, cuesta entre 12 y 14.000 euros. Pero los boroscopios de la marca Mentor, por ejemplo, llegan a costar pues más de 80.000 euros. Entonces, con equipos de este coste, que se supone que tienen la calidad suficiente para las inspecciones que tenemos que realizar, intentar ahorrar en los accesorios pues parece estúpido. Así que nosotros utilizamos accesorios de calidad. Los accesorios son, en primer lugar, el brazo de soportación. Buscamos un brazo de soportación fundamentalmente porque lo que queremos es liberar las manos, entonces necesitamos apoyarlo en algo. Este brazo de soportación que nosotros utilizamos es de la marca Manfrotto, el modelo 244, y lo utilizamos con 2 pinzas. Una pinza que cuesta más o menos unos 25 euros, el brazo este cuesta unos 150. Pues la pinza esta vale unos 25 euros y lo utilizamos, una de ellas, para engancharnos a cualquier cosa, un saliente, una orejeta, cualquier cosa. Y la otra pinza, que es exactamente igual, la utilizamos para sujetar el boroscopio. Más accesorios que vamos a necesitar son las baterías. La batería de la unidad, pues tenemos que calcular cuántas baterías de estas necesitamos para estar trabajando toda una jornada. Así que cargaremos durante la noche todas nuestras baterías para llegar a nuestro puesto de trabajo con las pilas puestas, con las pilas bien cargadas y con capacidad suficiente. No obstante, siempre que saquemos una batería, la dejaremos cargando para tener la seguridad de que tenemos baterías más que de sobra. Este modelo utiliza 2 baterías, una batería para la unidad de visualización de imágenes y otras baterías para la linterna, para la iluminación, porque en este caso pues la iluminación es externa y lleva pues este tipo de batería. Y el último de los accesorios es el maletín de transporte. Con un equipo de este precio, teniendo en cuenta que va a ir en vehículos, que va a ir en tren o que va a ir en avión, pues necesitamos un maletín suficientemente firme y que nos garantice que se traslada en ausencia de golpes o vibraciones que puedan afectar negativamente a nuestro boroscopio de alto coste. Entonces el maletín también se convierte en otro elemento muy importante como accesorio. Junto con estos accesorios vamos a necesitar también otros, como son toallitas para limpiar la lente, como son tubos de aproximación para llegar hasta donde queremos, trapos, guantes, diversos equipos de protección personal, y estos son los equipos que necesitamos para realizar inspecciones boroscópicas en el mundo de las energías renovables.